Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 1. Dice la palabra de Dios: Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de ellas, que yo os lo había dicho. Mas estas cosas no os las dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana, continuando con la serie, vamos a ver el discurso de despedida de Jesús. Él se está despidiendo de sus discípulos, los está consolando, les está dando advertencias, en realidad les está profetizando las cosas que les sucederían pronto. Él los está consolando, Él ha prometido irse al Padre, preparar moradas, volver a ellos, volver a buscarlos. Todo esto porque Él los consideraba sus amigos. Les ha declarado las cosas que sucederían pronto y todo lo que iba a suceder, mostrándole el final feliz que iban a tener todos los seguidores de Él. ¿Cuál es? La vida eterna con Cristo en el cielo. Pero Jesús ahora les dice: yo les he hablado estas cosas para que cuando suceda no se escandalicen, o no se entristezcan, o no se perturben, no piensen que les ha sucedido algo que no se le había advertido. Ahora, Jesús ya había dicho que ellos serían aborrecidos por el mundo. Estas cosas os he hablado. Bueno, ¿qué cosas? En el contexto inmediato podemos ver lo que Él ya le ha venido diciendo. En el versículo 18 del capítulo 15, Él dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, Él le está diciendo: el mundo los va a aborrecer, los va a perseguir, porque no conocen a Dios, no conocen al Padre, no conocen al Hijo. Bueno, nuestro primer punto en el día de hoy es que Jesús les dice: serán perseguidos. Esto es lo que promete Jesús: serán perseguidos. En realidad no es una promesa, es una profecía que se va a cumplir. Todo aquel que quiera ser seguidor de Jesucristo será perseguido. Claramente Jesús se los ha dicho, le dice: el mundo los va a aborrecer, y eso es así. ¿Por qué? Porque me aborrece a mí y al Padre que me envió, dice Cristo. Entonces, Él les advierte que el mundo los aborrecería. Y ahora les dice: ustedes serán perseguidos. El versículo 2 dice: los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora que cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Él ya en el capítulo 15, verso 21, les ha dicho que todo esto harán por causa de mi nombre, dice Jesús, porque no conocen al que me envió. Y en el versículo 23 dice: el que me aborrece también a mi Padre aborrece. Es necesario que Jesús se vaya, si Él les ha venido diciendo que Él se iba a ir. En el capítulo 14 nosotros encontramos que Cristo le dice: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo se los hubiese dicho, pero voy, preparo morada y voy a volver a buscarlos. En el capítulo 15 les dice que separados de Él nada pueden hacer, pero Él les ha dicho que no los dejaría huérfanos, que Él vendría a ellos en el Espíritu Santo, ¿sí? El Dios Trino vendría a habitar en ellos. Y acá, en esta sección, los discípulos se entristecen, ¿sí? Su corazón
se llena de tristeza, dice el versículo 6. ¿Por qué? Porque ahora los discípulos estaban turbados porque su maestro les sería quitado. Pero ahora su maestro, que se va, pero que no los va a dejar solos, que enviará el Consolador, también les dice que ellos, por dar testimonio de Cristo, serían perseguidos, serían aborrecidos y serían matados. ¿Sí? Los expulsarán de las sinagogas y cualquiera que los mate, dice, o sea que va a suceder, pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, nuestro primer punto, serán perseguidos. Pero ¿qué pasa? Es necesario que Jesús se vaya al Padre y que envíe el Espíritu Santo para que ellos puedan dar testimonio de Jesucristo. No quedarían solos, pero la advertencia es, serán expulsados y serán matados, aparte de que serán aborrecidos. ¿Sí? Esto es lo que Jesucristo les está advirtiendo a sus discípulos. Acompáñenme a este Evangelio, ¿no? Capítulo 9, Juan 9, 22. Esto es un anticipo de lo que los religiosos de la época iban a hacer con todo aquel que crea en Jesucristo. Juan 9, 22 dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían resuelto que si alguno confesara que él era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sí? Este hombre que había sido ciego de nacimiento, que recibe la vista porque Jesús le da la sanidad. Ahora, cuando en la sinagoga se enteraron que había sido Jesús, que decía ser el Cristo, había hecho este milagro, ellos dijeron, bueno, si alguno cree en Jesucristo o dice que este Jesús es el Cristo, va a ser expulsado de la sinagoga. Y el versículo 34 también dice, respondieron y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado y nos enseñas. Y lo echaron fuera. Si lo estaban interrogando, y él le dice, yo no sé, pero yo sé que ese hombre me ha dado la vista. Entonces, serán expulsados. Esto era un anticipo de lo que le sucedería a los cristianos. Ahora, Jesús no les está diciendo esto antes de irse y los tomó por sorpresa a los discípulos. Jesús ya lo venía diciendo desde un principio. Es más, en el Antiguo Testamento tenemos que a cada profeta o a la mayoría de los profetas, los enviados de Dios que venían a predicar y anunciar a las naciones, a los reyes, que se arrepintieran y se vuelvan a Dios, normalmente los encarcelaban, los metían en fosos o los asesinaban. A ellos les gustaba desde la antigüedad que los profetas que ellos elegían le digan cosas lindas y cosas buenas a sus oídos. Pero Dios mandaba verdaderos profetas, pero los mataban. ¿Por qué? Porque estos profetas que venían de parte de Dios de verdad, le decían, si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá. Y obviamente a ellos no les gustaba, entonces los asesinaban. Vino Jesucristo, el Hijo de Dios, y ellos vieron su pecado, enfrentando la santidad de Cristo, y también le crucificaron. Y ahora vienen los seguidores de Cristo diciendo, Cristo es el Señor, el Salvador del mundo, y también van a recibir el mismo trato que recibieron los profetas, que recibió el Hijo de Dios, el mismo trato van a recibir aquellos que sigan a Jesucristo y que den testimonio de Cristo. Jesús en varias oportunidades, y ahora lo vamos a ver, les dijo a quienes querían ser sus seguidores que todo aquel que quisiera seguirle debería dejar su vida de lado, todo lo que amara de lado, dejar todo eso en un segundo lugar y estar dispuesto a seguirlo hasta la muerte. Esto es lo que Jesucristo ha dejado en claro en los evangelios. Hoy en día escuchamos otra cosa posiblemente, pero Jesucristo no los ha tomado por sorpresa cuando les dice los van a expulsar y los van a matar. Mateo capítulo 10.
Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús ha sido claro con esto. Él habla de tomar la cruz. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9, 23, texto paralelo. Dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se lo decía a todos, se lo decía a sus discípulos. Muchos se arrimaron a Jesús y le dijeron: Señor, quiero seguirte, pero primero permite que vaya y entierre a mi padre. Otro: quiero seguirte, pero primero tengo que hacer esto. Quiero seguirte, pero primero tengo que hacer esto otro. Jesús dice: si alguno quiere seguirme, debe tomar su cruz cada día y seguirme. Si alguien quiere venir detrás de mí, Jesús no los obliga. Jesús ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Sus pecados serán perdonados. Pero seguir a Cristo tiene un costo. Tiene un costo. A lo largo de la historia se ha demostrado esto. Pero ¿qué quiere decir cuando Jesucristo les decía: si ustedes quieren venir detrás de mí, tomen su cruz cada día y síganme? Posiblemente ellos estaban bajo el Imperio Romano ahí, y normalmente se crucificaba a gente. Pero el reo de muerte, la persona que iba a ser crucificada, debía cargar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Lo que Jesucristo hizo, que Él no pudo, porque ya sus fuerzas no daban más, y obligaron a un hombre a que cargara la cruz o terminara de cargar la cruz de Cristo. Pero posiblemente cuando Jesucristo está enseñando esto, dice: si alguno quiere seguirme, bueno, teníamos las imágenes ahí. Ustedes saben de alguien que toma su cruz y sigue. Bueno, el que está dispuesto a seguir a Cristo debe estar dispuesto a morir por Cristo. Pero cada día debe cargar su cruz. O sea, cada día debe estar expuesto a que posiblemente lo maten. Eso es lo que Cristo está diciendo. Hay algunos que, sacando la vista de esto, le dicen al cristiano: vení a Cristo y todo te va a ir mejor. Todo va a ser de color de rosas, vas a ser feliz, vas a ser bendecido, prosperado, vas a vivir en victoria. Y posiblemente no sea así, porque la verdad de la Escritura, lo que Cristo nos ha dicho, es que seremos aborrecidos por el mundo, nos expulsarán de algunos lugares y también algunos nos matarán pensando que rinden servicio a Dios. Esto es lo que Jesús dijo. Jesús ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador de su vida. Todo aquel que reconoce que es pecador y se arrepiente, viene a Cristo creyendo que Él murió en la cruz para salvarlo de sus pecados. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero mientras damos testimonio de este mensaje que Cristo nos mandó a dar, vamos a tener oposición por parte del mundo y por parte de muchas personas. Ahora, Jesús ha dejado en claro que el mundo los odiará por seguirlo y por predicar el Evangelio. El versículo 4 dice: pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de ellas, que yo ya lo había dicho, mas estas cosas no las dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ahora, muchos dicen que venir a Cristo es la solución a todos tus problemas. En realidad no. Venir a Cristo y ser perdonados es la solución al problema más grande que el hombre tiene y no puede solucionar, que es la condenación en el infierno. El hombre está condenado al infierno de fuego y azufre eternamente.
Pero Dios ha ofrecido a Cristo y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces tu problema mayor, que es el que tenemos con Dios, de que seremos condenados por nuestros pecados, al creer en Cristo Dios nos perdona, nos absuelve. Y estábamos condenados a la muerte eterna y ahora Jesucristo nos da vida, o Dios nos da vida juntamente con Cristo, por haber creído en Él y haber sido perdonados por Cristo. Pero todo aquel que rechaza a Cristo sigue camino al infierno y recibirá lo que merece por rechazar a Cristo y por sus pecados. Tendremos oposición de parte del mundo. Ahora, la promesa de Dios a través de Cristo es la vida eterna. ¿Sí? Es la vida eterna. ¿Qué nos conviene a nosotros ser salvados de la condenación eterna? Por eso Dios en su sabiduría nos ha dado a Cristo. Ahora, Cristo dijo esto, que serán perseguidos, ellos están tristes. Ya les ha prometido no dejarlos solos y enviarle al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el cumplimiento, por así decirlo, inmediato de la profecía de Jesús. Jesús le dice, los van a expulsar de las sinagogas y los van a matar, los van a encarcelar. Bueno, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver algunos pasajes. Capítulo 4. El cumplimiento inmediato de la profecía de Jesús, podemos decirlo, o de lo que Jesús ya ha anunciado, que sufrirían cárceles, persecución y muerte. Hechos 4, del 1 al 4 dice, y mientras ellos hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Por predicar el evangelio y por anunciar en Jesús la resurrección de los muertos, fueron encarcelados. 5:17 al 19, siempre en Hechos de los Apóstoles. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? 17 y 18. El martirio de Esteban, capítulo 7, versículo 58 al 8:4. Esteban estaba predicando el evangelio. Fue arrestado y él sigue predicando. 7:58 de Hechos de los Apóstoles. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia entrando por las casas y arrastrando a hombres y a mujeres los ponía en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Hechos 22, 4 y 5. Ese era el cumplimiento de la profecía de Jesús, lo que le comenzó a suceder a los que creían en Jesús y predicaban el evangelio y predicaban la resurrección en el nombre de Jesucristo. Ahora estos últimos dos versículos que vamos a ver muestran al apóstol Pablo contando su testimonio de cómo él perseguía a la iglesia pensando que servía a Dios. Lo que Cristo dice. Cristo dice en el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, el apóstol Pablo persiguió cristianos
por sus casas, en las aldeas, por todos lados, y los obligaba a blasfemar el nombre de Jesucristo. Él fue un perseguidor. Hechos 22, 4 y 5. Y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. 26, capítulo 26 de Hechos, 9 al 11. Yo ciertamente había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es el cumplimiento, por así decirlo, inmediato de lo que Cristo ya les había advertido a sus discípulos. Serán perseguidos. Eso no ha cesado. Durante toda la historia, los cristianos han sido perseguidos, han sido encarcelados, han sido torturados y los han asesinado hasta el día de hoy. Hoy en día hay no sé cuántos millones de cristianos que están siendo perseguidos en distintas partes del mundo. En América Latina, en América en general, los rankings de persecución, hay países donde ser cristiano te puede costar la vida. Acá en América Latina, ¿sí? Nosotros no estamos tan lejos. Otra vez hablaba con un hermano y decíamos, estamos tranquilos, predicamos el Evangelio, tenemos Biblias, nos reunimos con las puertas abiertas. Pero ¿qué pasa si un día, no lo sabemos, el Señor permite que empecemos a ser perseguidos? Hay lugares en otros países donde la oposición al Evangelio viene y arrasan con todo. Entran a las iglesias y asesinan a todos, y al que dejan vivo torturan y los matan. No les estoy intentando tocar los sentimientos, esto sigue sucediendo hoy, 2025. Ha sucedido desde siempre. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. El mundo odia a Dios. Los cristianos siguen predicando el Evangelio, y cualquiera que quiera seguir a Cristo debe tomar su cruz y seguirle cada día. ¿Sí? Esto sucedió siempre a lo largo de la historia, porque el mundo aborrece a Dios, aborrece a Cristo, y todo aquel que predica a Cristo y la resurrección en Cristo será perseguido, será encarcelado y será asesinado. Debemos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos hasta la muerte, para que el Señor los sostenga, para que fortalezca esas familias que están siendo perseguidas hasta la muerte. Que no nos pase a nosotros no quiere decir que no sea una realidad hoy en el mundo. Tenemos que tener conciencia de eso y orar por nuestros hermanos y rogarle a Dios que si nos toca pasar ese tipo de persecuciones, nos dé la valentía para poder seguir predicando con denuedo la palabra de Dios. Jesús jamás le prometió a sus seguidores un buen pasar en este mundo. Todo lo contrario, Él les ha dicho, ¿sí?, les va a costar todo seguirme. ¿Sí? Hay un predicador que decía, te costará todo seguir a Cristo, pero si no le sigues, te costará tu alma. O sea, tu alma, si no seguís a Cristo, si no crees en Cristo, será echada en el infierno. Pero seguir a Cristo te va a costar todo. Como decía hoy, si alguna vez alguien te dijo, vení a Cristo y todos tus problemas se van a terminar, te ha mentido, te dijo una mentira. La verdad es que si crees en Jesucristo, tus pecados serán perdonados, serás salvado de la condenación en el infierno, pero mientras vivas en este mundo no será fácil. Mientras vivas en este mundo, serás aborrecido por el mundo, serás perseguido, posiblemente echado de algunos lugares, encarcelado en otras oportunidades,
y también asesinados por aquellos que dicen que rinden culto o servicio a Dios. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, Jesús está consolando, fortaleciendo y también les está avisando a sus discípulos que el mundo no los recibirá con los brazos abiertos. El mismo trato que recibió Cristo y todos los que profetizaron de Cristo, el mismo trato que recibieron con el mundo o de parte del mundo, es el mismo trato que nosotros debemos esperar del mundo. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, terminó encarcelado por predicar a Cristo, por decirle la verdad a un hombre y después le cortaron la cabeza. ¿Qué había hecho de malo Juan el Bautista? Bueno, estaba predicando el arrepentimiento y anunciando que Jesús estaba entre ellos. ¿Sí? Él le mostró el pecado al ser humano. Serán perseguidos. Esto tiene que hacernos entrar en razón a nosotros de aprovechar la libertad que tenemos, de tener las puertas abiertas, de tener folletos evangelísticos, de tener la libertad de predicar el evangelio a todas las personas. Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos predicando el evangelio o lo estamos ocultando? Lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia es que cada vez que la iglesia fue perseguida, la sangre de los mártires fue como una semilla sembrada para la iglesia, porque la iglesia seguía predicando. Vimos ahí en Hechos capítulo 4 que muchos que escucharon el evangelio creyeron en Cristo, y ya eran como 5.000, pero estaban siendo perseguidos. Entonces, a medida que ellos eran expulsados de sus lugares, eran arrastrados de sus hogares, se quedaban sin casa, se quedaban sin trabajo, se quedaban sin nada. Incluso algunos se quedaban sin familia porque se las mataban. Ellos seguían y por donde andaban en el camino, seguían anunciando la salvación en Cristo Jesús. Porque no era algo que les iba a sorprender. Hoy en día se ha torcido un poco el mensaje del evangelio, un poco bastante diría yo, y le ofrecen a la gente solución de sus problemas, cosa que Dios no ha prometido en su palabra, por lo menos para este mundo. Al contrario, Jesús en este capítulo, el último versículo, el versículo 33 de Juan 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro primer punto fue ese, serán perseguidos. Es lo que Cristo le dice a sus discípulos. Ahora, nuestro segundo y último punto, del 5 al 7, es algo que Jesucristo nos dice. Pero yo os digo la verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Él les dice, los van a aborrecer porque a mí me han aborrecido, los van a perseguir, los van a expulsar y posiblemente los maten, pensando que rinden servicio a Dios. Yo les he dicho estas cosas para que no los sorprendan, porque les va a pasar. Y cuando les suceda no tienen que decir, me está pasando algo, Dios me ha abandonado. No, ya Jesús te ha dicho la verdad. Del 5 al 7. Pero ahora voy al Padre, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús dice, yo les digo la verdad. Ya se los está diciendo. Y también le dice que le conviene a los discípulos que Jesús se vaya. Y nosotros humanamente podemos pensar, pero no, queremos que Jesús se siga quedando. Pero Jesús dice, yo les digo la verdad, conviene que yo me vaya. Las palabras del Maestro son duras para los discípulos, difíciles de entender, pero son verdaderas.
La palabra de Dios es la verdad, pero al ser humano le duele, porque mata nuestro orgullo y porque nos dice lo que nosotros no queremos escuchar. Ellos estaban turbados porque el maestro se les iba a ser quitado. Y ahora están tristes, su corazón se llena de tristeza, porque Jesús les dice, aparte de que yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo, también les anticipa que serían perseguidos, expulsados y matados por ser testigos fieles de Él. A ellos los ha invadido la tristeza. Pero Jesús no los deja sin consuelo. Él les ha dicho, yo vendré a vosotros. Él enviaría el Espíritu Santo. Y en el 14, versículo 23 del Evangelio de Juan, dice, respondiendo Jesús le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús les dice la verdad. Les conviene que yo me vaya. Jesús estaba físicamente con ellos y Él tenía que irse. Él tenía que cumplir el propósito con el cual había sido enviado al mundo por el Padre, entregar su vida en una cruz. Ahora Jesús le dice, les conviene que yo me vaya. Él no podía quedarse físicamente con ellos en el mundo para siempre. ¿Por qué? Jesús tenía una misión que cumplir. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿De qué manera? Entregando su vida en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros y siendo crucificado, recibir la ira de Dios que nuestros pecados, que nosotros merecíamos. Esa era la misión con la cual Cristo se hizo hombre. Y al tercer día, Él iba a resucitar y volver al cielo con el Padre, a donde siempre perteneció. Jesucristo les está diciendo la verdad, le dice, yo no me puedo quedar, les conviene que yo me vaya, porque al yo irme, voy a terminar mi obra. Si Él iba hacia la cruz y sería crucificado. Cualquiera de nosotros que estuviésemos en esa situación donde Cristo dice es necesario que yo me vaya, que sea crucificado, me van a aborrecer, me van a castigar, hubiésemos actuado igualmente que Pedro. ¿Recuerdan el pasaje donde Cristo le dice, me van a matar, voy a ir y voy a sufrir de parte de los judíos? Y Pedro le dice, Señor, en ningún momento, o sea, que eso jamás te acontezca. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque nada puede entorpecer la obra de Dios. Y algunos de nosotros podríamos decir, bueno, pero Dios no podía hacerlo de otra manera, salvar a los seres humanos. Empezar a cuestionar al Todopoderoso, después de haber escuchado lo que escuchamos hoy, que Dios es el primer y principal ser. Dios hace las cosas según su voluntad, como a Él le parece mejor, y Dios ha decidido salvar un pueblo para su gloria por medio de la sangre de Jesucristo. Eso no lo vamos a cuestionar. Es como Dios ha decidido hacer las cosas. Por eso Él es Dios. Pero nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Era necesario que Jesús vaya a la cruz. Era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Salvar a los pecadores entregando a su único Hijo. Jesús tenía que morir para que nosotros los pecadores seamos salvados del castigo eterno. Y Jesús nos dice la verdad. Ahora, al venir el Espíritu Santo, la iglesia iba a comenzar a crecer, a pisar este mundo, se formó la iglesia y comienza a expandir el evangelio y Dios comienza a salvar a las personas a través de la locura de la predicación. Ese era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces era necesario y convenía que Jesús se vaya, que haga su obra, que ascienda al cielo y que envíe al Espíritu Santo, porque Él iba a habitar en cada cristiano, en toda persona que nace de nuevo. El Espíritu Santo está como un sello. Jesús debía irse para seguir cumpliendo sus promesas, enviar desde el cielo con el Padre al Espíritu Santo a los cristianos. Él debía seguir cumpliendo sus promesas. ¿Cuáles eran las promesas que le había hecho hace unos momentos? 14 y 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es lo que le dice a los discípulos. También les decía, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y también se iba a cumplir el versículo 23. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada
con él. Entonces convenía que Jesús finalizara su obra y enviara al Espíritu Santo, porque ahora los cristianos, siendo llenos de poder o investidos de poder desde lo alto, lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8, ahora los cristianos, al estar llenos del Espíritu Santo, serían testigos en el mundo del mensaje del Evangelio, que es el propósito con el cual Dios ha decidido salvarnos, que nosotros podamos predicar el Evangelio. Y Hechos 1:8, en las palabras de Jesús, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito con el cual Jesús ha salvado a los cristianos o a las personas para que sean cristianas es que sus seguidores carguen su cruz cada día, estén dispuestos a morir, pero que anunciemos el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero Jesucristo nos ha dicho siempre la verdad. Cualquiera que te diga otra cosa en cuanto a seguir a Cristo, te está mintiendo. No es una vida color de rosas, está llena de gozo, de alegría, sí. Pero también viviendo en este mundo vamos a estar en contextos donde nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, nuestros seres amados se van a morir, pero nuestros pecados han sido perdonados. Nuestro problema más grande con Dios ya ha sido solucionado porque hemos creído en Jesucristo. Esto es lo principal que Dios nos quiere transmitir a través del mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación en el infierno. Llenos del Espíritu Santo, los testigos de Cristo podían avanzar en el mundo y obviamente no tener temor a las persecuciones, ¿sí? Sino que a pesar de ser perseguidos, ellos iban a seguir predicando el Evangelio hasta la muerte. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versos 12 y 13, dice lo siguiente a la iglesia perseguida: amados, no os maravilléis por el fuego de la prueba que ha venido entre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Antes bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Él le dice: no se maravillen por el fuego de la prueba que ha venido sobre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña les aconteciera. O sea, el cristiano va a ser perseguido, va a ser aborrecido por el mundo. Los enemigos serán los de su casa, dijo Cristo en Mateo 10. Los enemigos del cristiano incluso serán los de su propia casa, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, otros que dicen que creen en Dios, ¿sí? De otras religiones. Pero Jesús nos ha dicho la verdad. Jesús nos ha dicho la verdad y esta es la verdad de su palabra. Cualquiera que te diga otro mensaje, como dice Pablo a los Gálatas, cualquiera que venga con otro mensaje que no es este, sea anatema. Ahora, todo esto nos tiene que hacer pensar. En las situaciones que estaban los discípulos, ellos no querían que su maestro se separe de ellos, pero era necesario. Cuando nosotros comenzamos a conocer al Dios de la Biblia, vemos que hay muchas cosas que son necesarias que sucedan, pero no nos gustan. Pero como dice el segundo apartado, yo os digo la verdad. Y Cristo decía: les conviene que yo me vaya. El cristiano debe entender que está en manos de un Dios soberano. Y todo lo que nuestro Dios soberano haga con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, a Él le pareció que está bien y conviene que sea así. Porque esa es la verdad. Nosotros a veces no entendemos las pruebas, las luchas, las dificultades, no entendemos la vida, no entendemos la muerte, pero sabemos que hay un Dios que ha prometido salvarnos, que es el que tiene todo bajo control. Todo el mundo está bajo su gobierno. Y todo lo que le suceda a los suyos y todo lo que sucede en el mundo está permitido
por este Dios amoroso. Eso es lo que tenemos que entender. La Biblia dice la verdad, la Biblia es la verdad y Jesucristo dice, yo les digo la verdad. Esta es la verdad de la Biblia. El cristiano será perseguido. Cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Debemos preparar nuestro corazón para el día de la prueba, porque la prueba vendrá y no es algo que nos debe sorprender, sino que debemos gozarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Una última cosa, Jesús nunca ha prometido riquezas, larga vida en este mundo, buena salud, prosperidad, ni nada de eso. Si alguna vez te dijeron que Jesús te está ofreciendo esto, te mintió. Porque lo que Jesús ofrece es bendición espiritual. Lo que leíamos hoy en Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Sí? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Ahora, las claras palabras de Jesús nos dicen que si estamos dispuestos a seguirle, si nosotros queremos seguir a Cristo, queremos poner nuestras manos en el arado, tenemos que estar dispuestos a que cada día cargar la cruz y seguirle. Estar dispuestos a morir, dejar nuestra vida, nuestra propia vida en segundo lugar, todo lo que nos interesa en segundo lugar y seguirle. Sufriremos persecución, seremos aborrecidos por el mundo e incluso corremos a llevar la cruz, quiere decir que estamos dispuestos a morir por causa de Cristo. El consuelo que tenemos es que tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía de Dios en nosotros. El Espíritu Santo que nos enseña, nos consuela y nos guía en todas las cosas. Nuestros pecados han sido perdonados y la vida eterna en la presencia de Dios nos espera, ya es segura para nosotros. Porque Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, de donde vendrá por segunda vez a buscar a aquellos que le esperan. Pero Jesús nos ha dicho la verdad. Sufrirán persecución, serán aborrecidos, pero Él dice, yo os digo la verdad. Todo lo que Dios hace en nosotros y permite a nosotros nos conviene. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos a los cuales aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados. Tenemos que entender esto. Entendiendo esto, nada nos va a sorprender. Cristo ya nos ha dicho que no debemos escandalizarnos por predicar el Evangelio, ni mucho menos cuando empiecen a perseguirnos, cuando empiecen a aborrecernos, incluso cuando quieran matarnos o incluso cuando nos maten. Esto no es una novedad. El cristiano será aborrecido, será perseguido, será asesinado. Roguemos al Señor para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio ahora que no estamos siendo perseguidos por nadie, ¿sí? Más que algún aborrecimiento de otras personas. Pero esta es la situación extrema. Pero esto sucede, como decía hoy, en muchas partes del mundo. Hoy en día hay personas que están siendo asesinadas solamente por ser cristianas. En algunos países ser cristiano es un delito, ¿sí? Pero toda la persona que cree en Cristo será salvada de la condenación eterna. ¿Perderá su vida? Sí, pero Cristo ya dijo, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este será salvo, o sea, ganará su vida. Y eso es lo que nosotros anunciamos, porque Jesucristo nos ha dicho la verdad. Os conviene que yo me vaya, decía Cristo. Así que podamos anunciar el mensaje del Evangelio a toda criatura, que podamos decir la verdad como Jesucristo, que es su palabra. Y a veces las personas están en situaciones difíciles y quieren que le digamos lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros debemos decir la verdad. Y por causa de decir la verdad de Dios, seremos aborrecidos. Pero que el Señor nos ayude a entender que todas las cosas que nos suceden, permitidas por Dios, nos conviene que nos sucedan. Por eso Jesucristo está consolando y fortaleciendo su iglesia antes de que vengan todo este tipo de cosas. Y yo creo que todos los cristianos que están siendo perseguidos a lo largo de la historia, incluso en este mismo momento, saben que Jesús no les ha mentido, no los engañó.
sino que le dijeron, bueno, tus pecados serán perdonados, pero este paquete también viene con ser cristiano en un país musulmán, por ejemplo. Vas a ser perseguido, es delito ser cristiano, pero has sido salvado y tus pecados han sido perdonados. Entonces, eso vale más, la vida eterna vale más que nuestra vida en este mundo. Amén. Que el Señor nos ayude a valorar la salvación tan grande que hemos recibido y a comunicar esta salvación tan grande a través del Evangelio a otros que están perdidos en sus delitos y pecados y que piensan que merecen un trato especial o riquezas en este mundo o buena salud y demás. Dios nunca prometió eso. ¿Sí? Él ha prometido vida eterna en Cristo Jesús a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y también ha advertido, van a ser aborrecidos, porque nosotros no debemos esperar un mejor trato de parte del mundo del que le dio a Jesús. Si a Él lo aborrecieron, a nosotros sus seguidores nos va a pasar lo mismo, o peor, o igual que Él, ¿sí? Ser asesinados. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios.